Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Y para ser más específicos, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y populares de Turquía, Demet Özdemir. Pero no solo eso, porque la cosa se pone mucho más jugosa. Vamos a analizar las explosivas revelaciones que han salido a la luz sobre su divorcio, un divorcio que, como sabrán, fue bastante mediático y que dejó a muchos con la boca abierta. Y por si fuera poco, también vamos a tocar el tema de su relación, o mejor dicho, las supuestas tensiones y dramas, con nada más y nada menos que Can Yaman. Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían, rumores confirmados y mucho más. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque se vienen vídeos como este en todos los días. Ya lo saben, suscríbanse para no perderse nada. Bien, empecemos por el principio. Para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con el mismísimo Can Yaman, y que, por cierto, los catapultó a ambos a la fama internacional. También la hemos disfrutado en Doğduğum Kaderindir, conocida como Mi Hogar, Mi Destino, entre otras producciones exitosas. Demet es una actriz talentosa, carismática y muy querida por el público. Su versatilidad, su capacidad para transmitir emociones y su naturalidad frente a la cámara la han convertido en una de las figuras más solicitadas de la industria. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su vida personal también ha sido objeto de gran interés. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, la noticia de su divorcio con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, conmocionó a sus fans. ¿Por qué? Bueno, porque la boda, que tuvo lugar en agosto de 2022, parecía sacada de un cuento de hadas. Las fotos eran espectaculares, la pareja irradiaba felicidad y todos creían en un amor eterno. La ceremonia, celebrada en una lujosa ubicación con vistas al Bósforo, fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales. Los novios se veían radiantes y los medios de comunicación no tardaron en calificarla como la boda del año. Sin embargo, la realidad, como siempre, fue diferente. El divorcio se concretó en mayo de 2023, después de tan solo 8 meses de matrimonio. Las razones en un principio se mantuvieron en secreto, pero con el tiempo, y como suele suceder, empezaron a filtrarse detalles y rumores. Y es precisamente sobre esto que vamos a hablar. La brevedad de su matrimonio, sumada a la aparente perfección que irradiaban, despertó una oleada de especulaciones. ¿Qué había fallado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido poner fin a su relación tan pronto? Estas preguntas que flotaban en el aire fueron el caldo de cultivo para los rumores y las teorías. Una de las primeras cosas que saltó a la palestra fue la supuesta incompatibilidad de caracteres. Se rumoreaba que Oğuzhan era más hogareño y tradicional, mientras que Demet, con una agenda de trabajo muy intensa y su espíritu aventurero, necesitaba más libertad. La diferencia de estilos de vida, se decía, había sido un factor determinante en el desgaste de la relación. Oğuzhan, conocido por su faceta de cantante y compositor, disfrutaba de una vida más tranquila y reservada, mientras que Demet, además de su trabajo actoral, tenía una vida social activa y le gustaba viajar y explorar nuevas experiencias. Esta disparidad, según los rumores, habría generado tensiones y desencuentros. Además, se especulaba que las largas jornadas de trabajo y las distancias, al menos en algunos momentos, habían afectado la relación. Ambos eran figuras públicas con compromisos profesionales que les exigían mucho tiempo y energía. Las filmaciones, los eventos, las promociones y los viajes mantenían a la pareja separada en muchas ocasiones, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo de calidad juntos. La falta de contacto, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos y la presión de sus respectivas carreras habrían erosionado el vínculo. Otro rumor que cobró fuerza con el tiempo apuntaba a la falta de tiempo de calidad. Aunque ambos eran figuras públicas con compromisos profesionales, se especulaba que no dedicaban el tiempo suficiente a cultivar su relación. La presión mediática, los constantes viajes y las exigencias de sus carreras habrían dificultado el afianzamiento del vínculo. La rutina, la falta de comunicación y la imposibilidad de establecer una conexión emocional profunda habrían sido factores clave en la ruptura.
Se decía que a pesar de sus intentos, no lograban encontrar el equilibrio necesario para mantener viva la llama del amor. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los rumores de terceras personas. Aunque nunca se confirmaron, y es importante recalcarlo, circularon rumores sobre infidelidades, tanto de un lado como del otro. Es algo que lamentablemente suele suceder en estos casos, y es importante ser cautos con la información que nos llega. La especulación sobre la existencia de terceros en discordia es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Los rumores sobre infidelidades, aunque a menudo infundados, suelen generar gran interés y morbo. En el caso de Demet y Oğuzhan, se especuló sobre la posibilidad de que alguno de ellos hubiera tenido relaciones extramatrimoniales, pero estas acusaciones nunca fueron probadas. Pero más allá de los rumores, lo que sí es cierto es que el divorcio fue un proceso complicado. La pareja emitió comunicados escuetos pidiendo respeto y privacidad, pero el morbo y la curiosidad del público eran innegables. Los medios de comunicación, por su parte, no dejaron de especular y de buscar información. La discreción que Demet y Oğuzhan mantuvieron durante el proceso de divorcio, aunque loable, solo sirvió para avivar la curiosidad del público y de los medios. La falta de información oficial generó un vacío que fue llenado con rumores y especulaciones. La prensa sensacionalista no dudó en publicar artículos con supuestas revelaciones y análisis de expertos en relaciones, lo que contribuyó a la creación de un ambiente de tensión y expectación. En definitiva, el divorcio de Demet y Oğuzhan fue un duro golpe para muchos. Se trataba de una pareja que parecía perfecta, pero que al final, no pudo superar las dificultades que se presentaron. Y es que a veces el amor no es suficiente. La imagen de pareja ideal que proyectaban Demet y Oğuzhan se derrumbó en cuestión de meses, dejando una sensación de decepción en sus seguidores. El final abrupto de su matrimonio demostró que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser frágiles y estar sujetas a la presión del éxito, la fama y las expectativas del público. Ahora bien, ¿qué papel juega Can Yaman en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Como les decía al principio, Demet y Can protagonizaron Erkenci, la serie que los convirtió en ídolos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se generaron rumores de que esa conexión iba más allá de lo profesional. La popularidad de Erkenci fue un fenómeno global. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los protagonistas, su complicidad y la intensidad de sus miradas, fueron elementos clave del éxito de la serie. La conexión que se percibía entre ellos en la pantalla, alimentó los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real. Durante la emisión de la serie y después, los rumores de romance entre Demet y Can fueron constantes. Los fans que enloquecían con la pareja, los querían ver juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y especulaciones. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo? ¿Tenían una relación secreta? Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartieron fotos, vídeos y análisis de cada gesto y mirada. Los hashtags #CanDemet y #SanemCan se hicieron virales, y los seguidores de la serie no paraban de manifestar su deseo de ver a los actores juntos en la vida real. En un principio, ambos negaron cualquier relación amorosa. Decían que eran buenos amigos y que la química que veíamos en la pantalla era fruto de su trabajo. Sin embargo, las especulaciones persistieron, y muchos creían que había algo más. La negación por parte de Demet y Can no hizo sino alimentar aún más los rumores. Los fans no se daban por vencidos, y continuaron buscando pruebas y pistas que confirmaran sus sospechas. Las declaraciones ambiguas, los gestos cómplices y la cercanía entre los actores fueron interpretados como señales de una posible relación secreta. Con el tiempo y tras algunas declaraciones y gestos que alimentaron los rumores, el tema se fue diluyendo. Can Yaman se mudó a Italia para desarrollar su carrera, y Demet siguió trabajando en Turquía. La distancia, sumada a otros proyectos y relaciones, pareció enfriar la situación. La decisión de Can de mudarse a Italia, aunque justificable desde el punto de vista profesional, fue interpretada por algunos como una señal de que su relación con Demet había llegado a su fin. La distancia geográfica, la diferencia horaria y la falta de contacto contribuyeron a que los rumores sobre un posible romance se diluyeran.
Sin embargo, y aquí es donde entran las supuestas revelaciones, algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que la relación entre Demet y Can fuera más intensa de lo que quiso mostrar. Se rumorea que hubo discusiones, celos y tensiones, especialmente por la fama y el éxito de ambos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en especular sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Can. Se rumoreó sobre la existencia de discusiones, celos y tensiones, y se sugirió que la fama y el éxito de ambos actores habían sido factores determinantes en el deterioro de su relación. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y la competencia profesional habrían generado fricciones entre los actores. Además, y esto es solo un rumor, se dice que el hecho de que Can se marchara a Italia podría haber influido en la relación de Demet con Oğuzhan. ¿Por qué? Bueno, porque se especula que Oğuzhan, consciente de la conexión entre Demet y Can, podría haber sentido inseguridad y celos. La supuesta conexión entre Demet y Can, y la posterior mudanza de este a Italia, habrían generado inseguridad en Oğuzhan. Los celos, la desconfianza y la sensación de amenaza habrían afectado la relación entre Demet y su entonces esposo. Se especuló que Oğuzhan, al ver la cercanía entre Demet y Can en la pantalla, habría temido que la relación fuera más allá de lo profesional. Repito, son solo rumores, pero en el mundo de las celebridades, a menudo la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Lo cierto es que después de su divorcio con Oğuzhan, Demet ha sido muy discreta con su vida personal. Ha preferido mantenerse alejada de los focos y centrarse en su trabajo. La discreción de Demet tras su divorcio fue interpretada por muchos como una señal de que quería proteger su privacidad y evitar más especulaciones. La actriz se ha centrado en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Ha evitado hacer declaraciones sobre su vida amorosa y ha preferido mantener un perfil bajo. En cuanto a Can Yaman, su carrera en Italia sigue viento en popa. Ha protagonizado varias series y películas, y sigue siendo uno de los actores turcos más populares en el mundo. Su relación con Demet por ahora parece ser cosa del pasado. La carrera de Can Yaman en Italia ha sido un éxito rotundo. El actor ha protagonizado varias series y películas, y ha consolidado su posición como uno de los actores turcos más populares en el mundo. Su relación con Demet, sin embargo, parece ser cosa del pasado. Los caminos de ambos actores se han separado, y cada uno ha seguido su propio rumbo profesional y personal. En definitiva, el divorcio de Demet Özdemir ha sido un evento que ha generado mucha expectación. Las supuestas revelaciones sobre su relación con Oğuzhan Koç y sobre todo, las especulaciones sobre su relación con Can Yaman han mantenido al público en vilo. La vida de Demet Özdemir, tanto en el ámbito profesional como en el personal, ha sido objeto de gran interés. Su divorcio y las especulaciones sobre su relación con Can Yaman han mantenido al público en vilo. Los seguidores de la actriz, siempre atentos a sus movimientos, han seguido de cerca cada detalle de su vida, y han mostrado un gran interés en conocer la verdad sobre su pasado y su presente. Es importante recordar que gran parte de esta información son rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que la vida de Demet sea objeto de tanto interés demuestra la popularidad y el impacto que tiene en el público. La información que se ha analizado en este vídeo está basada en rumores, especulaciones y fuentes periodísticas. Es importante tener en cuenta que no se pretende afirmar verdades absolutas ni juzgar a nadie. Simplemente se ha querido analizar un tema que ha generado mucho interés y curiosidad. La popularidad de Demet Özdemir es innegable. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del público. Su éxito y su impacto en la industria del entretenimiento son evidentes. La historia de Demet es la de una actriz talentosa y exitosa que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas. Y aunque su vida personal ha sido objeto de escrutinio, ella ha sabido mantenerse fuerte y seguir adelante. La historia de Demet Özdemir es una historia de éxito, talento y perseverancia. La actriz ha logrado conquistar el corazón de millones de personas gracias a su talento, su carisma y su dedicación. A pesar de las dificultades y los desafíos que ha enfrentado en su vida personal, Demet ha sabido mantenerse fuerte y seguir adelante, demostrando su profesionalismo y su entereza. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Que detrás de la fama, el éxito y los flashes hay problemas, dificultades y a veces corazones rotos.
La vida de las celebridades, aunque a menudo idealizada, no está exenta de problemas, dificultades y decepciones. Detrás de la fama, el éxito y los flashes, se esconden historias personales que pueden ser tan complejas y turbulentas como las de cualquier persona. Los problemas de pareja, las presiones de la fama y las expectativas del público son solo algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. En segundo lugar, que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Y que a veces las relaciones más intensas son las que terminan de la manera más inesperada. La química en pantalla, aunque puede ser un indicador de buena conexión entre los actores, no siempre se traduce en amor en la vida real. Las relaciones personales son complejas y multifacéticas, y están sujetas a factores que van más allá de la simple atracción física. Las relaciones más intensas, a veces, pueden terminar de la manera más inesperada. En tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Y que aunque nos guste saberlo todo, a veces es mejor dejar que cada uno viva su vida como mejor le parezca. El respeto a la privacidad es fundamental, especialmente en momentos difíciles. Aunque la curiosidad es inherente al ser humano, es importante respetar el espacio personal de cada individuo y evitar la intromisión en su vida privada. A veces es mejor dejar que cada uno viva su vida como mejor le parezca, sin presiones ni juicios. Y por último, que Demet Özdemir sigue siendo una actriz muy querida, y que su talento y carisma la seguirán llevando lejos. Le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional. Demet Özdemir es una actriz talentosa y carismática que ha conquistado el corazón de millones de personas. Su talento y su dedicación la han llevado al éxito, y su futuro profesional se presenta prometedor. Se le desea lo mejor en su vida personal y profesional, y se espera que siga brillando con su talento y su carisma. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan descubierto cosas nuevas sobre Demet Özdemir, su divorcio y por supuesto, sobre la supuesta relación con Can Yaman. El vídeo ha sido un análisis exhaustivo sobre la vida de Demet Özdemir, su divorcio y las especulaciones sobre su relación con Can Yaman. Se han analizado los rumores, las especulaciones y las fuentes periodísticas, y se han presentado diferentes perspectivas sobre los temas tratados. Recuerden que la información que hemos analizado hoy está basada en rumores, especulaciones y fuentes periodísticas. No pretendemos juzgar a nadie ni afirmar verdades absolutas. Simplemente hemos querido analizar un tema que ha generado mucho interés. La información presentada en el vídeo está basada en rumores, especulaciones y fuentes periodísticas. El objetivo no es juzgar a nadie ni afirmar verdades absolutas, sino analizar un tema que ha generado mucho interés y curiosidad. Se ha intentado ser objetivo y presentar diferentes perspectivas sobre los temas tratados, respetando la privacidad de las personas involucradas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, no olviden dejar un like, comentar qué les pareció, si conocían esta información o si tienen alguna opinión al respecto. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Se agradece la participación de los espectadores. Se invita a dejar un like, comentar qué les pareció el vídeo, compartir información y debatir sobre los temas tratados. La interacción con la audiencia es fundamental para el crecimiento del canal y para la creación de contenido de calidad. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que les guste el mundo de las series turcas y las celebridades. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Se invita a la audiencia a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo con sus amigos y familiares. El apoyo de la audiencia es fundamental para el crecimiento del canal y para la creación de contenido de calidad. La difusión del vídeo contribuye a que más personas puedan conocer el mundo de las series turcas y las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.